Algún día vamos a lograr que los títulos coincidan con la información, pero no importa. La palabra es Saavedra, ¿sí? Sí, no es Saavedra como escribieron por acá del otro lado. Bueno, estamos en comunicación justamente allí con el tributarista Guillermo Poch. Muy buenas tardes, Alejandro Flores de Canal 5, los saludo. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo andás, Alejandro? ¿Todo bien? Muy bien, esperando y expectante de lo que pueda hacer, porque todos los días nos levantamos con cuestiones económicas. Hace unos años, cuando yo estudiaba ciencias económicas, me encontraba con que, bueno, las leyes apuntaban por este lado, al tiempo nos modificaron que el peso nacional, que el peso argentino, que después el 1 a 1, que tal cosa. Al final, permanentemente, yo sabía que la parte de medicina es permanentemente renovación. Los contadores también tenemos que hacer permanentemente un montón de actualizaciones permanentes, pero con esto, el AFIP, que un día te cambia un piso de base de 150.000 pesos, que creo que se va a postergar, comentame, ¿se va a postergar o no? A ver, la ley ya entró en vigencia, sí. Lo que está faltando es la reglamentación, con lo cual lo que vos decís es 100% concreto, claro. Es que se está postergando. ¿Qué quiere decir esto? Es que hasta tanto el Poder Ejecutivo no termine emitiendo el decreto reglamentario ante la modificación de la norma y a su vez la AFIP termine emitiendo una resolución general, en los hechos la persona no ve el beneficio que surge de la ley, que sería tener un mayor ingreso producto de que se le va a dejar de aplicar el gravamen. ¿Sí, claro, Alejandro? O sea, es lo que vos decís. O sea, hasta tanto no termina todo esto regulado, se postergó la norma. Está postergada la norma en su aplicación práctica. Es así. Permanentemente. Lo mismo nos pasa permanentemente a los temas de los monotributistas. La FIP está regulando todos los años, tenemos que ver, reempadronarnos, ver si entramos en la categoría. Yo entiendo que el gobierno necesita a veces recaudar un poquito más, pero durante este tiempo ha habido tantos reempadronamientos que te perdés uno y sos un infractor y te llega una carta a la FIP a tu casa diciendo que debes, no sé, una cantidad que puede ser mínima o máxima. A un amigo mío le mandaron una carta a la FIP que debía 185 pesos. Creo que costó más el sello postal de lo que estaba debiendo. Pero te digo, a veces uno pierde un hilito, y mirá que nosotros estamos sin la información, imagínate la gente que no lo está, pierde un hilito con eso y dice, ya perdimos la cuestión de la economía, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué el gobierno hace ese tipo de cosas permanentemente? ¿O no le informa bien la última? A ver, es tal cual vos lo decís, o sea, hay un cúmulo de normas para, de alguna manera, reglamentar todo el sistema tributario. El sistema tributario está esto analizado internacionalmente, es complejo por su naturaleza, demanda demasiadas horas para la liquidación, sí. Con lo cual no solo uno debiera, o el Estado, llámese en los tres niveles, poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal, tendrían que tratar de emitir normas que le simplifiquen la vida a la gente común, o sea, claro, aquella persona que tiene un comercio, como decís, se olvidó de hacer esto, tiene una penalidad, no pagó, tiene intereses resarcitorios. Entonces, de alguna manera, claramente no solo queda por analizar en profundidad cuál es la carga tributaria que hoy en Argentina es muy alta, sino también cómo simplificarle la vida al contribuyente, o sea, cómo bajamos la cantidad de formalidades, reglamentaciones que hay para simplificar la vida. Eso también es una cuenta pendiente que tenemos como país, Alejandro. Eso claramente hay que analizarlo. No lo justifico, nunca justifico ningún sistema de informalidad, pero si yo quiero abrir un kiosco y digo, perfecto, necesito análisis bromatológico, el control sanitario, necesito pagar esto, la habilitación por parte de la municipalidad, ver si tal cosa, y bueno, me largo en forma ilegal y ver si en algún momento me cae una inspección, a ver qué pasa, hasta donde es duro, digamos, ¿no? Y eso es lo lamentable, que la gente tiende a ir a la informalidad en vez de engancharse con la formalidad por la burocracia, los trámites y toda la complicación que se le plantea permanentemente. Bueno, ahí siempre que uno está estableciendo impuestos altos o muchas formalidades, lo que terminás alentando es la informalidad. Entonces siempre yo cuando hablo de sistema tributario es claro, el cúmulo de impuestos que están y a su vez también todo el andamiaje que hay para cumplir todas las formalidades y están, o sea, adecuadamente registrado, pagando los tributos, teniendo todo en orden. Estamos hablando de eso. En eso es algo que hay que trabajar y hay que simplificarlo. O sea, siempre los impuestos tienen que ser fáciles de pagar, fáciles de recaudar, que la carga tributaria sea muy adecuada,
porque cuando la persona se pone a pensar, dice, uy, ¿cómo me afecta este gravamen? Y el afectar eso ya automáticamente la persona piensa y dice, y bueno, ¿y si no pago, qué me pasa? Y eso es donde nunca un impuesto tiene que llevar es a que la persona se pregunte si tiene que ir a la formalidad o a la informalidad. Nunca. O sea, si un gravamen hace, o el sistema que hace de cumplir formalidades dice, che, ¿por qué no voy al mundo informal? Es que ese gravamen, esa norma, estuvo mal diseñada. Claro. O sea, ese es el mejor parámetro. Sí, es cierto también. Hace 2 días o 3 días damos la información oficial por parte de justamente la gente de la AFIP, que daba como una gran importancia, lo comentaba a través de los medios también, de la recaudación de casi 225.000 millones de pesos con respecto al tema del impuesto a la riqueza. Y también se comentaba allí que mucha gente, por supuesto, no quiso entrar en el tema y de hecho fue a apelarlo, presentaron ante la justicia algunas presentaciones, como por ejemplo lo hizo, a mí me sorprendió mucho, digamos, en el caso de Tevez, también en el caso de Placente y varios que por supuesto presentaron denuncias por decir, no, yo no quiero pagar el impuesto a la riqueza, y encima lo dijeron claramente, abiertamente, ¿no? Bueno, su opinión con respecto a esto. A ver, el aporte solidario, que todos lo llamamos nosotros impuesto a la riqueza, sí. Lo que hizo fue establecer un gravamen que, superado determinado monto de patrimonio, la gente lo tenía que pagar. Acá hay que tener presente que ya la gente viene pagando o ya paga otro gravamen al patrimonio, que es el impuesto sobre los bienes personales. Claro. Entonces la gente, cuando vio que la carga ya viene pagando impuesto a las ganancias, viene pagando impuestos sobre bienes personales y le adiciona uno más, lo que se dio a plantear es la inconstitucionalidad de ese gravamen porque se torna confiscatorio, ¿sí? De alguna manera, como bien te decía antes, eso no tiene que suceder. Cuando uno va a implementar un gravamen, la gente no se tiene que poner a pensar. O sea, la gente tendría que, en definitiva, pagarlo. Cuando vos pones estos umbrales y la gente siente que en su bolsillo está representando una merma, es ahí donde ese impuesto entra a decir, bueno, ¿estuvo bien armado? O sea, es como un termómetro. Cuando la gente siente que la carga tributaria es alta y hace un planteo judicial, ya ese impuesto en sus bases ya estuvo mal armado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la gente tiene que, no te digo que va a estar contenta por ir a pagar un impuesto, nunca va a pasar eso porque va a preferir tener su gasto propio, ir a comprar algo más en el supermercado, comprarse algún bien que lo pueda disfrutar. Pero lo que no tiene que pasar es que la gente, y haya mucha gente intentando litigar la aplicación de ese gravamen. O sea, eso es un parámetro rector que muchas veces tal vez es difícil de llevar a cabo desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, porque claramente necesita plata. O sea, no hay un Estado sin la aplicación de gravámenes. El problema es que cuando la gente se siente asfixiada por los impuestos y va a la justicia, es el peor de los mundos, tanto para la persona como para el Estado, porque en definitiva el Estado también vuelve a gastar plata por ese litigio, ¿sí? Porque en definitiva no recauda el gravamen y además tiene costos adicionales, que es todo el andamiaje de la justicia. Entonces esas cuestiones tienen que ser analizadas. De todas maneras, cuando se estableció aquí el impuesto a la riqueza, o esto que estamos comentando también, otros tomaron como ejemplo y de hecho lo propusieron. Por ejemplo, en Estados Unidos, se propuso en otros lugares del mundo, lo cual, o sea, lo miraron, lo leyeron, dijeron, che, mirá qué bueno, esto se aplicó en la Argentina, qué lindo, vamos a aplicarlo, pero nadie levantó la mano. Hasta el momento no he escuchado por parte de otro país que ha hecho exactamente lo mismo. Que surgieron opiniones, sí surgieron opiniones. Que alguien dijo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Que se movió la masa como para hacerlo, pero nadie hizo absolutamente nada, a diferencia de la Argentina. No, o sea, ¿por qué? En Argentina se intentó aplicar este gravamen sobre el patrimonio porque en definitiva también tiene el fisco, tiene esa información. Lo que para mí acá habría que analizar es cómo puedo aplicar un gravamen que la gente no esté interesada en ir a litigar, que genere los menos efectos adversos posibles, y ahí es donde uno tiene que analizar que no era el único gravamen que se podía llegar a aplicar, sino que pudiese haber habido otros que tenían menos efectos adversos, ¿sí?
Ante la crisis de la pandemia hubo empresas que se vieron beneficiadas y otras que se vieron perjudicadas. Hubo personas físicas que se vieron perjudicadas y otras que se vieron beneficiadas. Bueno, uno tendría que aplicar un gravamen sin que la persona esté intentando litigar, en el que, en definitiva, aquel que se vio beneficiado producto de la pandemia contribuya con aquel que se vio perjudicado. Entonces, hay impuestos que permiten eso, y esos ya fueron aplicados en el pasado. Claro. O otra alternativa hubiese sido que este aporte solidario sea a cuenta de futuros gravámenes, ¿sí? Esto ya en la Argentina pasó, de que alguien hizo una contribución para financiar momentáneamente los gastos del Estado, pero ese impuesto o esa contribución que se hizo se permitía computarla contra otros impuestos. Y ahora no, ¿sí? Ahora no. Se dijo por única vez 200 millones, inclusive lo escuchamos algunos políticos, dijo, mirá, yo tengo confiscado mis 200 millones que me corresponden por algo que heredé de mi papá que era político, que no sé cómo hizo la plata, pero bueno, también lo hizo y sin embargo voy a pagar en comodísimas cuotas porque la FIP también me lo va a pagar. Eso también pasó. Entonces la gente cuando escucha ese tipo de cuestiones también dice, no puede ser. ¿Cómo esta persona que tiene? Y entonces se plantea esa situación. A mí me sorprendió, te digo sinceramente, lo de Tebas. No es que esté mal, no digo que esté mal, pero sí lo plantea que es inconstitucional. Y sinceramente, la justicia le determina que es así, porque todos van por el mismo lado. Entonces, es como usted dice del otro lado, realmente me sorprende. Yendo a otro tema, y con esto ya cerramos, no lo quiero molestar más porque yo sé que usted es una persona ocupada también. ¿Quiénes van a pagar ganancias de junio, especialmente la parte de jubilación, no? A ver, jubilaciones de alguna manera fue modificada y entró en la misma reforma para las personas físicas. Tienen el diferencial tal vez en cuanto al monto, no van a ser los 150.000 de las personas físicas de alguna manera, sino está subiendo el impuesto más o menos a 184.500 pesos quienes van a dejar de pagar. O sea, sí. Con esta reforma muchos de los jubilados quedan fuera de la aplicación del gravamen del impuesto a las ganancias. La particularidad o lo que trae esto es que baja la litigiosidad que podía haber de aquella gente que consideraba que no correspondía el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, ¿sí? O sea, hoy más o menos van a quedar alcanzados con el impuesto a las ganancias en las jubilaciones 24.000 personas. Van a quedar afuera todo el resto de los jubilados porque en definitiva ganan menos de 184.000 pesos. Sí, es una norma que me parece interesante, va a dar plata para de alguna manera incentivar el consumo. Eso es algo 100% positivo, de que la gente pueda consumir más en una economía que viene golpeada producto de la pandemia. Con lo cual, cuando se le devuelva al jubilado de lo que se le retuvo desde enero hasta el mes que entre en aplicación práctica esta norma, se le va a devolver esa plata y le va a permitir consumir, principalmente a los jubilados que tienen gastos postergados, con lo Totalmente. Cual me parece que es una buena norma en ese sentido. Perfecto. Bien, yo entro todos los meses home banking, busco y cuando quiero pagar el tema servicio a FIP voy, termino generando deuda desde el BEP. Y me dan el código ahí, es la única forma que me paso un día y me mandan un choclo de deuda así como que yo soy el gran deudor, te juro que no lo entiendo. Pero bueno, seguiré pagando mis impuestos, cumpliendo como corresponde, tratando de hacer un aporte para esta Argentina que siempre nos mete un poquito más el dedo y lamentablemente estamos cada vez peor. Muchas gracias por este contacto con Canal 5. Por favor, muchas gracias Alejandro y que tengan un muy buen día todos.